Te cuento que hay una razón por la que los canguros y los emú son el ícono de Australia. Ninguno de los dos puede ir hacia atrás y eso representa un signo de progreso. Y a propósito de los canguros y del símbolo de Australia y de progreso, pues hoy está con nosotros una psicóloga muy especial. Ella es muy especial porque es una persona íntegra, trabaja con terapia psicocorporal y con medicina tradicional oriental. Es una persona eh, muy capaz de muchos años, una trayectoria de larga data en su trabajo. La he venido observando por años, todavía no la había alcanzado, pero finalmente logramos que viniera. Ella hace bioenergética también, unos bailes y unos movimientos para que ella nos va a explicar mejor de qué se trata. Así que vamos a darle la bienvenida a María Altagracia Valdés Cordero. ¿Cómo estás? Muy bien, Ana Mirta, muy bien, gracias. Contenta de estar por aquí contigo, contenta de estar con las personas que sé que van a sintonizar y sintonizan este programa también. Sí, qué bueno que hay personas como tú que están trabajando la bioenergética y esa parte oriental que es tan necesaria. Cuéntanos en estos momentos de incertidumbre, cómo se trabaja y cómo ayuda a las personas, porque yo veo como mucho, estamos en una época de transición, de épocas, de eras o de cambios energéticos. Donde el estrés aparece, Y donde yo sé aparece la que incertidumbre. hay mucha gente que dice, bueno, ayudar a las personas. Sabe que la terapia psicocorporal y la terapia corporal bioenergética tienen mucho que ver con trabajar desde el cuerpo para impactar en la mente. Pero el hecho de llegar a este trabajo tiene todo un conjunto de historia porque no son terapias que para la formación están al alcance en República Dominicana. Entonces, en eso de que me gradué de psicología, hice maestría, empecé a atender personas, de alguna manera el público más específico por el cual empecé a trabajar eran mujeres y jóvenes sobrevivientes de violencia y de violación sexual. Entonces empecé a observar que la trascendencia que tiene el abuso sexual en una joven, en una mujer o en una niña es tan grande que muchas veces la palabra se queda a nivel superficial. La palabra se queda sin alcanzar esas profundidades donde alcanza la huella del daño. Así que yo empecé a investigar qué más había, más allá de la terapia verbal, para una persona que es atravesada por un tema donde interviene tanto la falta de límite por un lado, el abuso en extremo por otro lado, pero un tema que tiene que ver con emociones tan contundentes como el miedo, ¿verdad? Como la ira y las secuelas
que deja a nivel de estrés postraumático. Así que investigando, me encontré con que hay una carrera que se llama terapia psicocorporal bioenergética y bueno, no estaba cerca de República Dominicana, lo más cerca que estaba en ese momento, hace muchos años, era en México, que también está en Argentina, que también está en Chile y en Brasil. Entonces yo entré por México y empecé por ahí a trabajar terapia psicocorporal. ¿Cuál es el alcance de esta terapia, más allá de la terapia verbal? Pues que a nosotros se nos ha dicho históricamente que trabajando con nuestra mente, nosotros podemos cambiar nuestras realidades. Sin embargo, en la terapia psicocorporal y en la terapia corporal bioenergética, nosotros aprendemos que el cuerpo es ese lugar donde se aloja nuestra historia, es ese lugar donde habitamos, donde se aloja la vida y que a partir del cuerpo, Ana Mirta, es que nosotras podemos decir siento miedo, siento ira, siento tristeza. A partir del cuerpo es que yo puedo decir me siento insegura, siento dudas. Entonces, en la terapia psicocorporal y en la terapia corporal bioenergética, trabajamos a través de nuestro cuerpo para impactar en nuestra mente. Y es ahí donde se le empezó a llamar a la terapia psicocorporal y a la terapia corporal bioenergética la terapia revolucionaria, porque te puedo dar y les puedo dar un simple ejemplo ahora mismo. No es lo mismo que yo vaya por la vida así, a que yo de repente esté aquí. Un simple cambio de postura cambia mi actitud ante la vida, cambia mi forma de pensar y mi estado de ánimo. Entonces, si yo quiero que se cambien patrones en mi mente, si yo quiero que inclusive el miedo o la ansiedad disminuyan, trabajando desde el cuerpo, yo puedo impactar en mi mente para que cualquiera de estos temas sea menos. Entonces, por eso Wow, ¿y cómo tú descubres, o sea, cómo, esa, o sea, cómo se muestra en una persona dónde se alojan esas emociones? el cuerpo es maravilloso, sumamente Identificar. maravilloso, mucho más de lo que nosotras y nosotros creemos y pensamos. Las emociones se ha investigado ya hace mucho tiempo, que tienen como sus lugares de preferencia, que tienen sus espacios. Entonces, si nosotras, por ejemplo, hablamos de la tristeza, nuestros pulmones y las vías respiratorias son la sede de la tristeza, son la sede de la melancolía, son la sede de eso que vivimos como con ese recuerdo de lo que pudo ser o no pudo ser. No es casual, por ejemplo, que cuando una persona constantemente está muy triste, aparezca con una sensación de resfrío o de gripe, por ejemplo. El miedo, nosotros sabemos y se ha investigado ya que tiene que ver mucho o impacta, mejor dicho, en los huesos, impacta mucho en la sangre. Y entonces, con todo lo que tiene que ver con
nuestras articulaciones, con todo lo que tienen que ver con enfermedades de la sangre y sobre todo una sede fundamental del miedo son nuestros riñones. Y pudiéramos seguir hablando como dónde se van cada una de las emociones fundamentales, pero lo que quiero dejar como muy claro es que contrario a otras experiencias terapéuticas o a otros modelos de salud, nosotros analizamos detrás de una enfermedad cuál es la emoción que está presidiendo o está detrás de esa enfermedad que tú traes, porque lo más simple dentro de la medicina convencional es decir, bueno, lo que está aquí colapsado o se está impactando son los riñones. Te medicamos para los riñones, pero ¿qué es lo que está generando la enfermedad? Y pongo el riñón como ejemplo, pero puede ser el hígado, cuya sede fundamental a nivel de emoción es la ira. También detrás de eso, ¿cuál es la historia tuya? En función no solamente de enfermedades, también de estados de ánimo. ¿Cuál es el estilo de vida que te ha llevado a enfermar de la manera en que puedes venir? Y puede ser desde una enfermedad compleja hasta lo que tú puedes llamar más simple como un dolor en los hombros. O sea, esa enfermedad o ese dolor en un hombro no se gestó en un día, tiene una historia, tiene una evolución. Entonces, inyectando, medicando o tómate la pastilla, lo que se hace históricamente es tratar un síntoma, pero no necesariamente ir al origen de lo que pudo desatar la enfermedad. Por eso, en la terapia psicocorporal, en la terapia corporal bioenergética y en la propia medicina tradicional oriental, que fue lo que también yo estudié, lo que hacemos es hacer esa combinación con la terapia, con la psicología y observar por dónde puede venir la situación y hacer las recomendaciones pertinentes. Nosotros nos medicamos, podemos, sí, Ana Mirta, recomendar cosas que nos pueden hacer más saludables, como que mantener el cuerpo hidratado, porque la deshidratación impacta física, emocional, Claro. mental y espiritualmente, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros decimos a nuestros usuarios y usuarias que la hidratación es importante, es porque es capaz de generar en más de 20 enfermedades. Otra forma de tratar a nuestras usuarias y usuarias es con el tema de la alimentación. Y no solamente decir lo que puede comer de manera sana, sino de lo ¿Qué que tipo de alimentación comer tú recomiendas? de manera consciente. No escuché lo último que dijo. Sí, eso mismo. Parece que hay un pequeño delay, pero me estás respondiendo total. Ok. Lo que pasa es que veo la Continúa. imagen suya Está muy frisada. bien. Pero sí decir que en la alimentación consciente, nosotras tenemos una gran aliada de la salud física y de la salud mental también. Entonces, es comer sano, pero también comer de manera consciente.
Entonces, por ahí vienen otras oportunidades de sanarnos que están en la meditación y en la respiración consciente también. Y la otra parte está en los ejercicios y movimientos bioenergéticos que impactan de manera muy beneficiosa, atravesando esa historia que se queda congelada o bloqueada en el cuerpo y que de alguna manera cambia nuestro comportamiento, de alguna manera cambia nuestra mirada sobre la vida, porque no es lo mismo vivir en un cuerpo cuya base fue la aceptación, el cariño, la ternura, la buena identidad en el afecto de padres y madres, que evolucionar en un cuerpo donde no hubo afecto, donde no hubo contención ni comprensión. Y eso también es parte del análisis de nuestro trabajo, lo que llamamos la lectura corporal. ¿En qué cuerpo viene viajando esta persona? Cuando sales, te das cuenta que va a haber cuerpo con cuello largo, cuello corto, cuello que casi no se ven, personas que miran, personas que prácticamente no miran, personas que tienen la mirada escurridiza. Detrás de cada comportamiento es bueno saber que hay una historia. Por eso, a veces juzgar hace que se empeore más el estado de una persona a que mejore, porque no es que esa persona es así, es algo que la llevó Ana Mirta a ser así. Interesante. El, la terapia psicocorporal. ¿Dónde está ubicada? ¿Y Eh, cómo uno puede accesar? Nosotros somos Espacio Equilibrio, así nos llamamos. Vamos a cumplir en marzo del 2025 25 años. Estamos aquí en Las Praderas y la propuesta de Espacio Equilibrio y del trabajo que hemos estado por más de 25 años, ya 25 años en un local, es una propuesta de mirar a la persona como un ser integral. Entonces, el nombre en sí que le damos también a nuestro trabajo, Ana Mirta, es terapia integral. Y le apostamos desde ese lugar al bienestar integral, que estemos bien, pero no, bueno, estoy bien de esto y bien de lo otro, es un proceso que comience de dentro hacia afuera y que cuando tú digas estoy bien, no tenga ni siquiera que decirlo porque se nota aquí afuera. Entonces, de recomendaciones fundamentales es que todas y todos le podamos apostar a estar bien, porque hay salud mental, salud física, espiritual, porque hay salud sexual que también es importante y porque de alguna manera le apostamos a vivir en ambientes sanos y saludables y a establecer vínculos sanos y saludables también. Porque si tengo una pareja que no es funcional o que me desprecia o que me critica o que me violenta, no puedo decir que soy un ser que vive en un entorno sano, porque el malestar ya comienza dentro de la familia. Entonces uno puede decir, estoy bien. Es importante que nos invitemos todas y todos a ver ese bienestar de manera tan conjunta en las elecciones que uno hace de pareja, laboral, de carrera, hasta de amigos y amigas, que de alguna manera la toxicidad no nos alcance
o la que uno ha aprendido a acomodarse en ella, la pueda trabajar para que no alcance a otras y a otros. Y a propósito de toxicidad, Altagracia, ¿cómo hacer cuando la persona tóxica es un hijo, una hija, una pareja o los padres o familiares con el que tú de repente no puedes evitar? ¿Es un cambio de actitud interna o uno tiene que simplemente alejarse? Hay que trabajar cuando la toxicidad es tan cercana como la madre, un hijo, la pareja, a veces son los jefes o compañeros de trabajo más cercanos, pero cuando está tan la Bueno, y intimidad del recordando, entorno familiar, hay que trabajar, por ejemplo, para aprender a poner límites, porque la personalidad tóxica es muy invasiva, sí, no conoce tanto de límites. bueno, Entonces, ser hija o hijo de una madre que el vínculo es tóxico no es fácil para ninguno, pero sí hay que hacer un reconocimiento. Esta, esta mujer, esta señora es mi madre. No debo olvidar esa parte, pero sí que ella me debe respeto, sí, y yo a ella también. Que este puede ser mi pareja, pero qué esa bueno. persona te debe un vínculo de respeto y tú a él. Entonces, cuando no se logra el consenso y cuando el respeto se fue del lugar, cuando la comunicación no es sana y no hay posibilidad de trabajo para trascender ese vínculo tan insano, hay que moverse, porque la vida no vino para que uno se quede en espacio tóxico y enfermo. La vida vino para que uno esté más sana, más presente y más consciente. Y donde no encuentra eso, deberías analizar si te quedas o te mueves. Yo les sugiero conectarse con la licenciada María Altagracia Valdés, quien es terapeuta, es psicóloga, terapeuta psicocorporal, ha hecho estudios de medicina oriental también, tiene una trayectoria de larga data, siempre la he admirado a través del tiempo, la he seguido y bueno, pero qué bueno que estuvo con nosotros hoy. Para que dé sus coordenadas, para que los amigos televidentes puedan localizarlo. Bueno, por Instagram me pueden seguir como Altagracia Valdés Cordero, así la única que tiene un turbante en Instagram con este nombre soy yo, Altagracia Valdés Cordero. Y bueno, me pueden localizar en el espacio Equilibrio por el 809-221-4239 y estamos a la orden. Y nada, Gracias por haber accedido a nuestra invitación y espero que sea la primera de muchas otras. gracias a ti, gracias a ustedes Gracias, por gracias, la gracias y señor invitación. director. Gracias.